¿Alguna vez has sentido que tu vida va tarde, que las promesas de Dios se están demorando, que nada está pasando cuando debería estar pasando? Porque muchas veces creemos en Dios, pero dudamos del tiempo de Dios. Vemos el nacimiento de Jesús como una historia hermosa, una escena tranquila, casi decorativa, pero olvidamos algo fundamental. Ese nacimiento no ocurrió cuando la gente estaba lista. Ocurrió cuando Dios dijo, ahora. Y lo más impactante no es el pesebre, ni la estrella, ni siquiera Belén. Lo más impactante es esto. Todo ya había sido anunciado siglos antes. No una vez, no en un solo lugar, no con una sola voz, sino a lo largo de toda la Escritura, en diferentes épocas, por distintos profetas en medio de guerras, exilios y silencios. Mientras el mundo avanzaba sin notarlo, Dios estaba escribiendo una historia que parecía invisible, hasta que se cumplió. Hoy vamos a recorrer la Biblia desde el principio hasta el nacimiento de Jesús para descubrir señales, promesas y palabras que se cumplieron con una precisión que estremece. Para descubrir algo que muchos pasan por alto, Dios no improvisa. Dios cumple. Y mientras avanzamos, tal vez descubras que este video no solo habla del nacimiento de Jesús, sino también de algo que Dios ha prometido sobre tu vida. Porque si Él cumplió cada palabra sobre Cristo, entonces tu espera no es un error. Es parte del proceso. Mucho antes de Belén, mucho antes de los profetas, la historia ya había comenzado. Todo se remonta al principio, cuando Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. Adán y Eva fueron puestos en un huerto de vida, rodeados de provisión, de propósito y de presencia divina. Pero aquel primer mundo, perfecto y en paz, se quebró el día en que eligieron desobedecer. La caída no fue solo un error, fue una ruptura profunda, y el mundo conoció por primera vez el peso del pecado. Con él llegaron la culpa, el miedo, el dolor y la muerte. Fue allí, en medio de esa primera caída, cuando Dios habló. Según relata Génesis 3:15, Dios habló de una enemistad entre el mal y la descendencia de la mujer. Una promesa enigmática, pronunciada en medio de la caída, que durante siglos sería entendida como el primer anuncio de que el mal no tendría la última palabra. No fue una amenaza, fue una promesa. Aunque el ser humano había fallado, Dios dejó claro que no abandonaría su creación. Antes de que existiera Israel, antes de que hubiera reyes, templos o sacrificios, la redención ya había sido anunciada. Desde ese momento, la historia quedó marcada por una esperanza silenciosa. Algún día, Dios cumpliría su palabra, y aquella promesa, sembrada en el huerto del Edén, comenzaría a atravesar toda la Biblia, esperando el momento exacto en que finalmente se cumpliría. Aquella promesa, pronunciada en el huerto del Edén, no quedó suspendida en el aire. Con el paso del tiempo, Dios comenzó a darle forma, a enfocar la historia, a trazar una línea concreta dentro de la humanidad. Generaciones después de Adán y Eva, cuando el mundo volvía a llenarse de violencia, confusión y olvido, Dios llamó a un hombre llamado Abraham. No lo eligió por su fuerza, ni por su poder, sino para hacer de él un canal de bendición. Dios le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. La promesa ya no era solo esperanza, ahora tenía un linaje, una dirección, una familia a través de la cual Dios actuaría en la historia. El tiempo siguió avanzando. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob. Jacob fue un hombre marcado por luchas, errores y transformaciones profundas. Después de encontrarse con Dios, su nombre fue cambiado a Israel, y de él nacieron 12 hijos varones, los padres de las 12 tribus del pueblo de Dios. Antes de morir, Jacob reunió a sus hijos y pronunció palabras proféticas sobre cada uno de ellos. No fueron despedidas comunes, fueron anuncios de destino. Cuando llegó el turno de Judá, su cuarto hijo, Jacob declaró algo decisivo. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá,
No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49, 8-10. La promesa comenzaba a estrecharse. Ya no sería cualquier descendencia, ya no sería cualquier tribu. Desde el Edén, pasando por Abraham, atravesando a Jacob, la historia avanzaba, y el camino hacia su cumplimiento se volvía cada vez más claro. Mientras la promesa avanzaba a través de Israel, Dios habló de una manera inesperada. No fue a un rey, no fue a un sacerdote, no fue siquiera a un profeta del pueblo. Fue a un hombre llamado Balaam, un adivino extranjero, contratado para maldecir a Israel. Pero cuando Balaam abrió su boca, Dios puso otras palabras en ella. Balaam proclamó una visión que no entendía del todo. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Números 24:17. Aquellas palabras hablaban de algo futuro, de alguien que aún no había llegado, pero cuyo brillo sería imposible de ignorar. Una estrella, no como un adorno poético, sino como señal de autoridad, de realeza y de cumplimiento. Lo más impactante era esto: Dios había anunciado esa señal por medio de alguien que no pertenecía a Israel. La promesa ya no estaba limitada a un solo pueblo. Comenzaba a asomarse hacia las naciones. Siglos después, cuando unos sabios de Oriente siguieron una estrella en el cielo, aquella antigua profecía volvió a cobrar sentido. La historia seguía avanzando, incluso cuando nadie lo esperaba, incluso desde los lugares más improbables, y la luz que había sido anunciada seguía guiando el camino. Con el paso de los siglos, la promesa siguió avanzando, aunque muchas veces parecía quedar en silencio. El linaje ya estaba definido, la tribu ya había sido señalada, la estrella había sido anunciada, pero aún faltaba algo esencial: el lugar. El pueblo de Israel creció, se estableció, tuvo reyes, y también conoció la desobediencia, la división y el exilio. Fue en medio de uno de esos tiempos oscuros cuando Dios volvió a hablar por medio de un profeta. Su nombre era Miqueas, un hombre que alzó su voz en medio de la corrupción y la injusticia para recordar que Dios seguía gobernando la historia. Según relata el profeta Miqueas, Dios anunció que de Belén, una aldea pequeña, casi insignificante, saldría aquel que gobernaría a su pueblo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Belén no era una ciudad poderosa, no era capital, no era centro político ni militar, era pequeña, olvidada por muchos, pero conocida por Dios. Allí había nacido David, el rey pastor, de la tribu de Judá, de la que Jacob había hablado siglos atrás. Y aunque José y María, los padres que Dios escogería para traer al mundo a su hijo, no vivían en Belén, la historia fue conducida de tal manera que un decreto del imperio los llevó exactamente al lugar señalado. Nada fue casualidad, ni el viaje, ni el momento, ni el lugar. La promesa que había nacido en el Edén y había tomado forma a través de los patriarcas, ahora tenía un punto exacto en la tierra: Belén, un nombre pequeño para un cumplimiento eterno. Con el lugar ya señalado, Dios volvió a hablar, esta vez en uno de los momentos más tensos de la historia del reino de Judá. El reino estaba amenazado. Los enemigos se acercaban. Israel, el reino del norte, y Siria se habían levantado contra Judá. El rey Acaz, que gobernaba en Jerusalén, reinaba con miedo. No confiaba en Dios, buscó ayuda en Asiria, y el pueblo vivía bajo la sombra de una guerra inminente. Fue en ese contexto de temor e inestabilidad cuando Dios envió a un profeta llamado Isaías. Isaías no habló solo de política ni de alianzas humanas, habló de confianza y habló de una señal. Dios anunció que Él mismo daría una señal al pueblo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Aquellas palabras fueron pronunciadas para un tiempo específico, pero encerraban un significado que iba más allá de ese momento. No hablaban solo de un nacimiento, hablaban de Dios acercándose al ser humano. Emmanuel, Dios con nosotros, no un Dios lejano, no un Dios ausente, sino un Dios dispuesto a entrar en la historia, a caminar entre su pueblo y a habitar en medio de la fragilidad humana. Siglos después, cuando María recibió un anuncio inesperado, aquella señal volvió a cobrar sentido. La promesa avanzaba. El lugar había sido señalado, y ahora el nacimiento mismo había sido anunciado. El tiempo siguió avanzando, y la historia del pueblo de Dios no se volvió más fácil. La tierra conoció invasiones, opresión y largos periodos de oscuridad. Especialmente en el norte, en regiones como Zabulón y Neftalí, territorios que con el tiempo serían conocidos como Galilea, donde el sufrimiento había dejado huellas profundas. Fue en ese contexto, cuando la esperanza parecía apagarse, que Dios volvió a hablar por medio de Isaías. El profeta anunció que una gran luz resplandecería sobre quienes caminaban en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:1-2. No hablaba de una luz común, no hablaba de alivio momentáneo, hablaba de una intervención divina en medio de la noche más larga. Isaías anunció que esa luz surgiría en una tierra marcada por el dolor, una región despreciada por muchos, mezclada con gentiles y considerada impura. Allí donde nadie esperaba nada, Dios prometió comenzar algo nuevo. Siglos después, cuando Jesús caminó precisamente por Galilea, enseñando, sanando y anunciando el reino, aquellas palabras cobraron un significado profundo. La promesa no había fallado, la luz había llegado. Con el paso del tiempo, los días se volvieron más oscuros. Jerusalén había caído, el templo estaba en ruinas, y el pueblo de Dios vivía lejos de su tierra, lejos de sus promesas. Era tiempo de exilio, tiempo de silencio, tiempo de preguntas sin respuesta. Fue en Babilonia, en medio de la derrota y la pérdida, donde vivió un hombre llamado Daniel. Daniel había visto caer reinos y levantarse imperios. Había servido a distintos gobernantes sin dejar de orar al Dios de Israel. Durante años clamó por su pueblo, pidiendo misericordia y pidiendo restauración. Y en respuesta a una de esas oraciones, Dios le reveló algo extraordinario. Según relata Daniel capítulo 9, versículos 24 al 26, Dios habló de un período determinado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No se trataba solo de esperanza futura, se trataba de tiempo, de un calendario divino. Daniel entendió que no se trataba de una espera indefinida. Dios habló de 70 semanas, un lenguaje profético que señalaba un periodo de años, no de días. Era una forma de declarar que la llegada del Mesías estaba marcada dentro de la historia, con un principio y un final definidos por Dios. Daniel también escuchó que, después de la aparición del ungido, Jerusalén volvería a enfrentar destrucción. Siglos después, cuando Jesús apareció en la historia, lo hizo exactamente dentro de ese marco de tiempo anunciado. Y años después de la crucifixión de Jesús, Jerusalén y el templo fueron destruidos nuevamente, tal como Daniel había profetizado. Nada ocurrió fuera de lugar. Nada llegó tarde. Nada se adelantó. Incluso en el exilio, cuando todo parecía perdido, Dios seguía gobernando el tiempo. La promesa no solo había anunciado quién vendría y de dónde vendría, ahora también había señalado cuándo. Después de que todo había sido anunciado con precisión, había algo que muchos nunca imaginaron. El Mesías vendría
pero no envuelto en honra humana. Isaías lo había anticipado siglos antes. No habló de un nacimiento celebrado, no habló de puertas abiertas, no habló de reconocimiento. Dijo que el siervo de Dios crecería sin apariencia atractiva, sin hermosura que llamara la atención, despreciado y rechazado. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53, 2-3. Y eso comenzó a cumplirse desde el primer momento. Cuando llegó la hora del nacimiento, no hubo lugar para ellos. Nadie abrió su casa, nadie ofreció una habitación. El Salvador del mundo no fue recibido con honores, sino con indiferencia. El pesebre no fue anunciado por un profeta, pero fue coherente con todo lo que sí había sido anunciado: humildad, rechazo y silencio. Y mientras ese niño nacía en lo oculto, otra profecía comenzaba a cumplirse en dolor. Jeremías había hablado de un llanto amargo, de madres que lloraban a sus hijos, de una herida abierta en la tierra. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Jeremías 31:15. Tiempo después, el miedo de un rey a perder su trono llevó a la muerte de los inocentes. El nacimiento del Mesías no solo trajo esperanza, también desató oposición. No todos celebrarían, no todos entenderían, no todos reconocerían lo que Dios estaba haciendo. El cumplimiento no sería cómodo, sería confrontador, porque Dios no vino a cumplir expectativas humanas, vino a cumplir su propósito eterno, y el mundo no estaba preparado para la forma en que Dios decidió cumplir su promesa. Después de recorrer siglos de historia, profetas, señales, tiempos y cumplimientos, la Escritura misma da su veredicto final. No fue casualidad, no fue improvisación, no fue coincidencia. Dios lo declaró con claridad. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. La Biblia no habló con voces aisladas, no fue una colección de ideas dispersas. Fue una sola voz hablando a través del tiempo. Desde el Edén hasta Belén, desde Abraham hasta David, desde profetas hasta reyes, desde el exilio hasta el pesebre. Todo apuntaba a lo mismo. Dios declaró el fin desde el principio. Anunció el quién, el dónde, el cuándo, y hasta la manera en que sería recibido. Nada ocurrió fuera de su control. Nada llegó antes, nada llegó tarde. La historia del nacimiento de Jesús no es un relato bonito del pasado. Es la prueba de que Dios cumple exactamente lo que promete. Y cuando Dios escribe la historia, cada palabra tiene propósito eterno. Después de ver cómo Dios anunció cada detalle, cómo habló con siglos de anticipación y cómo cumplió su palabra sin fallar en nada, la pregunta ya no es histórica. La pregunta ahora es personal. Porque el mismo Dios que escribió la historia del nacimiento de Jesús es el Dios que hoy está escribiendo la tuya. Tal vez tú estás en un tiempo de espera. Tal vez miras tu vida y sientes que nada se mueve, que las promesas tardan, que el cielo guarda silencio. Y, sin darte cuenta, comienzas a preguntarte si Dios se olvidó, o si llegaste tarde, o si algo salió mal. Pero este recorrido por la Biblia nos recuerda una verdad profunda. Dios nunca llega tarde. Dios no improvisa. Dios no pierde el control de los tiempos. Cuando Jesús nació, no fue en el momento más cómodo, fue en el momento exacto, cuando nadie lo esperaba, cuando no había lugar, cuando parecía que todo estaba en contra, y aún así era el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Eso significa algo muy importante para ti hoy. Si estás esperando, si estás orando, si estás confiando aunque no veas resultados, tu historia no está detenida, está siendo escrita. A veces creemos que la fe es sentir seguridad, pero muchas veces la fe es seguir caminando cuando no entendemos el camino. Es confiar cuando no hay señales visibles. Es creer que Dios está obrando incluso cuando no lo percibimos. La Biblia no es solo un libro antiguo,
Es un recordatorio vivo de que Dios cumple lo que promete. Y si Él fue fiel en cada palabra sobre Cristo, también será fiel contigo. Tal vez hoy no ves el Belén de tu promesa. Tal vez no entiendes el cuándo. Tal vez el proceso duele y la espera pesa. Pero Dios no ha perdido de vista tu historia. Lo que hoy parece silencio puede ser preparación. Lo que hoy parece demora puede ser alineación. Lo que hoy parece rechazo puede ser el inicio de algo mucho más grande. No sueltes la fe. No te adelantes al tiempo. No renuncies a la promesa. Porque el Dios que declaró el fin desde el principio sigue siendo el mismo hoy. Y lo que Él prometió sobre tu vida no está cancelado. Está en proceso. Descansa, confía y sigue creyendo. Dios cumple. Él siempre cumple. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo dejes pasar como una emoción más. La Biblia nos mostró que Dios cumple, que nada fue casualidad y que cada promesa tuvo su momento exacto. Por eso hoy quiero invitarte a responder no con prisa, sino con fe. Te invito a escribir en los comentarios esta oración, no para nosotros, sino delante de Dios. Señor, confío en tu tiempo y descanso en tus promesas. Escríbela como un acto de fe, como una declaración en medio de tu proceso, como una manera de decirle a Dios, no entiendo todo, pero sigo creyendo. Si este video te bendijo, dale me gusta, no solo para apoyar el canal, sino para que este mensaje llegue a más personas que hoy también están esperando. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal existe con un propósito: recordarnos una y otra vez que Dios sigue hablando y sigue cumpliendo su palabra. Comparte este video como un acto de fe. Tal vez tú ya lo necesitabas, pero alguien más lo necesita hoy. Y si quieres seguir profundizando, te invitamos a ver los otros videos del canal, donde seguimos recorriendo la Biblia para descubrir verdades que fortalecen el corazón. Que el Señor te bendiga, que te dé paz mientras esperas, que renueve tu fe y que nunca olvides esto: Dios cumple, siempre. Hasta la próxima, y que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre.